Cuando terminemos te cuento. Señoras y señores, y bienvenidos a una nueva entrega de 30 días aquí en Mancha Centro Televisión, su televisión cercana, donde analizamos los últimos acontecimientos, noticias, la actualidad municipal ocurrida en los últimos 30 días en nuestra localidad. Hablando de cercanía, conmigo ya está sentado en la mesa el alcalde, el protagonista de la entrevista, nosotros que Diego Ortega. Alcalde, bienvenido. Bien hallado, como siempre. Han pasado muchas cosas en estos últimos 30 días en nuestra ciudad, ¿eh? Eso está bien, que pasen cosas. Lo vamos a averiguar enseguida, como siempre, en apenas 40 segundos. En este vídeo les vamos a dar algunas pistas de los temas de hoy. Hoy en 30 días analizamos lo ocurrido en el último pleno municipal, donde se aprobaban dos modificaciones de las ordenanzas fiscales y el nuevo RON, el Reglamento Orgánico Municipal, con el voto en contra del Partido Socialista. Valoraremos la primera jornada regional del agua celebrada aquí en Alcázar de San Juan y que contó con importantes ponentes. Sabremos los motivos del cese del director de la Escuela Municipal de Fútbol. El tren de alta velocidad o la subida del IBI serán también temas de interés hoy, en 30 días. Hay muchos asuntos más que vamos a analizar con el alcalde. Como siempre, vamos a iniciar la entrevista analizando y hablando de ese último pleno municipal correspondiente al mes de abril, posiblemente uno de los más subidos de tono, con mucha tensión, sobre todo en el inicio del mismo, donde en ese pleno municipal se aprobaban dos modificaciones de ordenanzas fiscales para reducir la presión fiscal, con el fraccionamiento y aplazamiento del pago de diferentes tributos municipales a los ciudadanos. También se aprobaba el nuevo ROM, que para que los telespectadores entiendan de lo que estamos hablando, es el Reglamento Orgánico Municipal, y que fue aprobado con el voto en contra del Partido Socialista. Aquí yo me quiero detener en este episodio, en esta segunda parte del inicio de este 30 días, porque el portavoz socialista, José Fernando Sánchez Bódalo, tildaba al alcalde y a los miembros del gobierno municipal de dictadores y fascistas. Y además, leo textualmente, afirmaba que Franco estaría orgulloso del actual alcalde Diego Ortega. Y todo por aprobar ese ROM, ese Reglamento Orgánico Municipal, que para los socialistas se ha convertido, desde su aprobación, en la nueva mordaza a la democracia. Alcalde, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué tiene que decir a todo esto? Bueno, pues en primer lugar, decir que ante esas acusaciones, graves acusaciones del portavoz de la oposición, pues tanto a este alcalde que les habla como al resto de compañeros del equipo de gobierno, por decir que siento vergüenza ajena de esas descalificaciones y de esos adjetivos que la verdad es que pues me avergüenza incluso de repetir, y como digo, pues que no hacen sino poner de manifiesto el nerviosismo y bueno, pues esa respuesta, esas ansias de poder de quien fue alcalde durante muchos años y que por la democracia de Alcázar de San Juan y por la voluntad de los vecinos de Alcázar de San Juan, pues estimaron que no fuera el señor Sánchez Bódalo el que siguiera siendo o continuase siendo el alcalde de los alcazareños, sino que fuese otro partido político y fuese otra persona y fuese otro alcalde el que gobernara el ayuntamiento de Alcázar de San Juan. Por tanto, esas acusaciones y esas manifestaciones pues ponen de manifiesto pues esa actitud tan lamentable, tan vergonzosa y tan inadmisible, que yo como alcalde no puedo consentir que un miembro de la corporación, que un compañero de la corporación, porque al fin y al cabo somos todos compañeros, lance ese tipo de acusaciones y de adjetivos tan graves a los miembros del equipo de gobierno o al alcalde, sea del signo político que sea de cualquier ideología o sea de cualquier forma de entender la política, y creo que estamos ante unas acusaciones muy graves que ponen de manifiesto pues ese nerviosismo o ese no saber reconocer la derrota, si hablamos en términos también deportivos, y bueno, y que se instala en la descalificación, en el insulto y en bueno, pues en este tipo de descalificaciones que creo que deberían avergonzar a esta persona
y yo le pediría a sus compañeros de partido, a sus compañeros de grupo, que me merecen todo el respeto, el Grupo Municipal Socialista, el Partido Socialista, como un partido democrático, con un talante democrático, pero que para nada está representado con esta persona, que se dedica a hacer este tipo de acusaciones y que, bueno, pues por desgracia no es algo sorprendente, porque ya desde el principio este señor, el señor Sánchez Bódalo, está instalado en este tipo de descalificaciones, en este tipo de insultos a los que, bueno, pues no hacen las cosas como él quiere o cree que hay que hacerlas. Entonces, por tanto, le han pedido al portavoz una rectificación pública. Efectivamente. Ya en el mismo pleno creo que de alguna manera pedía disculpas, pero quieren algo más. El señor Bódalo se ratifica sus palabras y dice que no echa para atrás, ¿no? No solo no rectifica, sino que se ratifica en esas palabras y, como digo, es el señor Bódalo al que le seguimos exigiendo y yo le sigo exigiendo esa rectificación pública, pero, como digo, es el señor Bódalo y desmarcándolo incluso de su propio grupo municipal y de su propio partido. Es más, sí que le pediría también, pues, a los responsables y a los dirigentes del Partido Socialista, tanto al secretario general provincial como al secretario general regional, el señor García Page, que tras unas manifestaciones poco afortunadas, ni tan siquiera o muy lejos de la gravedad de las acusaciones del señor Bódalo, pero el señor García Page, como alcalde de Toledo también, ante unas manifestaciones poco afortunadas a un miembro de la Corporación de Toledo, pues unos días más tarde no tuvo ningún problema en rectificar, en pedir perdón públicamente por haber hecho unas manifestaciones que, bueno, pues que no eran afortunadas, pero no eran, le digo, ni de lejos tan graves como las que hace el señor Bódalo. Y la verdad es que es lamentable y a mí, pues realmente, pues me da ese miedo de que un vicepresidente de la Diputación Provincial de Toledo, de la Diputación Provincial de Ciudad Real, como es el señor Sánchez Bódalo, pues se dedique en su ayuntamiento a hacer este tipo de declaraciones. Por tanto, creo que debería también tomar nota el presidente de la Diputación y, bueno, pues de las actitudes que su vicepresidente segundo de la Diputación, el señor Sánchez Bódalo, tiene en su ayuntamiento, en el Ayuntamiento de Alcázar, con sus compañeros concejales de corporación, del grupo de gobierno y con el propio alcalde. Creo que no es algo digno de un representante político, sea del partido que sea. Le vimos muy enfadado ahí en su lugar, en su silla. Muchos vecinos ya lo han visto a través del pleno municipal que pasa Mancha Centro Televisión. ¿Pero qué tiene este reglamento que ha levantado tanta polvareda y tanto malestar, sobre todo en el equipo socialista, en el partido de la oposición? Pues es un reglamento que no hace otra cosa sino poner orden y poner control y poner, pues, esa normalidad que requieren los plenos de un ayuntamiento de envergadura como es el ayuntamiento de la ciudad de Alcázar de San Juan. ¿Podemos contar en qué consiste o es muy largo? Es muy largo, pero le resumo, prácticamente lo que hace es organizar, regular, controlar y poner orden en el ayuntamiento de Alcázar de San Juan, tanto en el funcionamiento del pleno como en el funcionamiento de cada una de las comisiones informativas, como en cada una o en todas las actividades internas propias del funcionamiento del Ayuntamiento de Alcázar. Por citar algunos de los ejemplos, este reglamento lo que hace es dar o dotar de un trato igualitario a todos los concejales de la corporación, independientemente del libre albedrío del alcalde de turno y de la voluntad del alcalde de turno, que, bueno, pues como también ocurría en anteriores corporaciones, que quitaba la palabra o dejaba preguntar o dejaba no intervenir o intervenir a los concejales de la oposición en función de su voluntad o a su libre albedrío. Y creo que este reglamento, no creo, sino que realmente es lo que se refleja y lo que constata ese trato igualitario para todos los concejales y con esas obligaciones para todos los concejales de la corporación, para los 21 concejales que forman la corporación municipal. Se recoge el derecho a la información de todos los grupos y el funcionamiento, en definitiva, de la actividad propia interna del ayuntamiento, pleno, comisiones, junta de portavoces, etcétera. Eso es lo fundamental, es el espíritu y la filosofía de este reglamento, organizar el funcionamiento del ayuntamiento, porque hasta ahora, pues, carecía de esa reglamentación, y con esto lo que ponemos es al ayuntamiento de Alcázar a la altura de otros ayuntamientos de mayor o de igual tamaño y categoría, como es el ayuntamiento de Alcázar, con el respeto para los que sean más pequeños, pero Alcázar necesitaba, y visto lo visto durante los últimos plenos y prácticamente en el último año,
pues surgía regular los plenos y poner orden donde no lo había, y que en función de la voluntad del momento en cada uno de los plenos, por ejemplo, y así como el resto de comisiones del alcalde de turno o del presidente de la comisión de turno, pues creo que era algo necesario y algo que, bueno, pues que también hay que decirlo, que se ha trabajado en las diferentes comisiones, en la Comisión de Régimen Interior, y que ha contado, bueno, pues con las enmiendas también correspondientes por parte del grupo de la oposición, algunas de las cuales, una gran parte de las cuales se han recogido, se han asumido, otras pues se han conveniado, se han transado para pues, recoger el mejor de los reglamentos con las aportaciones del grupo de la oposición. Y hay que decir, a favor también, como digo, del grupo de la oposición, pues ese buen trabajo y esa buena coordinación y ese buen entendimiento. A grandes rasgos también ha habido discrepancias en muchos de los puntos, como es normal en estos casos, bueno, pero que esas reuniones y esas horas de trabajo que han sido arduas, intensas y que han originado y que han dado como fruto este reglamento, pues han sido unas horas de trabajo en equipo entre los diferentes grupos del ayuntamiento, y que la única vez que ha tenido tensión es cuando el señor Sánchez Bódalo ha estado presente en una de esas comisiones, que solo estuvo presente en una de esas reuniones o no, en una de esas comisiones de trabajo de régimen interior para elaborar este reglamento. Con lo cual, hablar del señor Sánchez Bódalo es hablar de crispación, es hablar de tensión, es hablar de enfrentamiento, cosa que no ocurre con el resto de compañeros del Grupo Socialista, compañeros de Sánchez Bódalo, que dentro de la discrepancia y dentro de bueno, pues, los diferentes puntos de vista, pero se llega a un entendimiento, y teniendo en cuenta que la mayoría del equipo de gobierno es la que al fin y al cabo pues, tiene la obligación, porque así nos la han exigido, impuesto y dado los ciudadanos, para que tomemos las decisiones, para que tomemos las riendas y que con responsabilidad gobernemos en este sentido y en todos los proyectos que tenemos ahora. Hablando de la página del ROM, de este reglamento, que por cierto, uno creo que casi igual rige en el Ayuntamiento de Toledo. Lo dejo ahí. ¿Ha tenido ocasión de cruzar alguna palabra o alguna conversación, alguna llamada telefónica después del pleno con el señor Bódalo o no? No, pero no porque no haya querido, ¿no? Yo no tengo ningún problema, como nunca lo he tenido, de tener pues, conversación, como así hemos tenido durante todos estos meses, con el señor Sánchez Bódalo como un representante más del Ayuntamiento de Alcázar. Seguimos analizando ese pleno que dio también mucho de sí en otro sentido, sobre el fraccionamiento de las deudas a los vecinos con el Ayuntamiento, que algo también parecido ya existía con el anterior equipo de gobierno. ¿En qué se diferencia, en qué se desmarca este nuevo fraccionamiento de deudas dirigido a los vecinos de Alcázar de San Juan? Sin entrar en los detalles más concretos y más técnicos. Seguro le interesa mucho a los Sí, vecinos. no, efectivamente. Es una forma, pues con esta modificación de la ordenanza fiscal, concretamente la del fraccionamiento y aplazamientos de pagos de tributos municipales, es una forma pues de flexibilizar y una forma de poner de tener unos requisitos más flexibles para los ciudadanos a la hora de tener que acometer pues, sus pagos, sus deudas con el ayuntamiento y sus pagos de tributos municipales. Es una forma también, en medio de la situación actual que estamos atravesando, esta flexibilidad de los requisitos, que son menos exigentes, es una forma de disminuir la presión fiscal a los vecinos, y creo que es una medida bien acogida por los vecinos, como así nos lo están trasladando tanto a vecinos como a empresarios, y con esa ampliación de los plazos, esa flexibilidad para pagar como digo, tributos municipales y deudas contraídas con el ayuntamiento, y creo que contribuye, en medio de la actual situación económica que atravesamos, a las economías de los vecinos, de las familias, de las empresas, con el Ayuntamiento de Alcázar. También se aprobaba la eliminación del ICIO, que es la fianza que hasta ahora se pagaba. Todo aquel que hacía una obra tenía que depositar un dinero, ahora no hace falta. Efectivamente, esa obligación, esa fianza, ese depósito de esa fianza para conceder la licencia de obra a los particulares o empresarios que dieran comienzo, que comenzaran con una nueva obra, se va a suprimir esa fianza, una fianza que consistía en 600 euros por metro de fachada lineal. En algunos casos estamos hablando de una fianza de una cuantía superior que la propia licencia de obra, con lo cual bueno, pues entendemos que era una situación que estaba en muchos casos ahogando y asfixiando
a las personas que comenzaban una nueva obra, y siempre con esa ayuda y con esa intención de rebajar la presión fiscal a los vecinos, pues este equipo de gobierno ha entendido que era necesaria esa eliminación de esa ordenanza relacionada con el ICIO. El ICIO es el impuesto de construcciones, instalaciones y obras, y que también redunda en la disminución de la presión fiscal y, en definitiva, en esa mayor agilidad económica para los vecinos de la ciudad. Lo que se aprende también con estas entrevistas, ¿eh? Sí, ¿verdad? No Yo también por me nada. creo. Donde hubo, creo que, unanimidad y buen talante en la moción, o una moción que se aprobó medioambiental. Alcaldes, diferentes alcaldes se han unido para buscar una reducción del CO2 en torno a un 20%, Sí. no sé si en las ciudades, en los entornos naturales. ¿Cómo fue? Sí, este es un compromiso que se puede recoger dentro de ese denominado Pacto de los Alcaldes a nivel europeo, en el que, bueno, pues dentro de esos objetivos y de esos compromisos de la Unión Europea en cuanto a la disminución de un 20% de las emisiones de CO2, de dióxido de carbono a la atmósfera, en un plazo de 2020. Y esa contribución o ese objetivo de la disminución de las emisiones de CO2 mediante principalmente dos formas de hacerlo. En primer lugar, con un aumento de un 20% en la utilización de energías renovables, y también con un 20%, con un porcentaje en torno al 20% de eficiencia energética en cuanto al uso de energía en nuestros ayuntamientos, con lo cual podemos hablar de un triple 20 hasta 2020. Podemos hablar casi de un cuádruple 20, esa disminución del 20% de las emisiones de CO2 a través del aumento de un 20% del uso de energías renovables, de lo cual en Alcázar somos pioneros y podemos presumir con esas plantas termosolares podemos tener el orgullo de decir que somos uno de los que tenemos en nuestra ciudad uno de los campos de energía renovable más importantes de Europa, y con ese 20% también de eficiencia energética para contribuir a esa disminución de las emisiones de CO2 y evitar en la medida de lo posible ese cambio climático de la que todo el mundo habla, pero que debemos empezar a tomar partido y a implicar a toda la sociedad a través de campañas de concienciación, de sensibilización y también de acciones concretas para lograr que esas emisiones se reduzcan y ese cambio climático pues, comience a ir en detrimento. A ver si es verdad, porque es una cosa de todos y esperemos que se consiga. Hablábamos de porcentajes, dejamos aquí ya el pleno municipal correspondiente al mes de abril, aunque también se comentó algo, se pasó livianamente por encima, se habló del IBI, donde también hay un porcentaje concreto, el 10%, que parece ser que se ha subido de este impuesto del IBI 2012. Ustedes en su programa electoral llevaban apuntado que no subirían los impuestos. Yo quiero una explicación, alcalde, sobre y nosotros no lo hemos subido, sobre el IBI, sobre la contribución, que normalmente que los vecinos están acostumbrados a llamarlo. Efectivamente, este equipo de gobierno en ese compromiso pues no ha subido el IBI, sino que hay que dejar muy claro, como ya se ha dejado claro, y los vecinos, que son listos y son inteligentes, pues se dan así, cuando se les explican las cosas, lo entienden y ven que la realidad es la que es y la realidad es solo una, y cuando se les explica tal cual es y no con malas intenciones ni intentando sembrar dudas, ni intentando manipular ni malinterpretar la realidad, como así se ha intentado desde el grupo de la oposición, y cuando se explican las cosas los vecinos lo entienden. Esta subida en torno a este porcentaje, el 10% de la contribución, y hay que decirlo muy clarito, es debido al catastrazo, a esa revisión catastral que hizo el Grupo Socialista, el Partido Socialista, con el señor Sánchez Bódalo a la cabeza, en el año 2007, justo cuando los valores catastrales de las viviendas estaban en su punto más alto. Se le ocurre al anterior equipo de gobierno de Alcázar de San Juan, del Partido Socialista, realizar esa revisión catastral ante el Ministerio de Hacienda, lo cual supuso pues, un aumento progresivo de la contribución en un periodo de 10 años. Efectivamente, este año esos recibos han aumentado en lo correspondiente, en la parte proporcional, hasta el año 2012, pero para contrarrestar esa subida, la intención de este equipo de gobierno es volver a solicitar, dentro de los plazos legales, que son 5 años, la última revisión catastral a la que hago referencia, que realizó el Partido Socialista, fue en el año 2007, con aplicación en 2008, y este equipo de gobierno tiene esa intención y esa será la medida que tome desde la Concejalía de Economía y Hacienda, de volver a solicitar una nueva revisión catastral
para contrarrestar esa subida de la contribución y del IBI en los vecinos de Alcázar. Por tanto, yo le pregunto, alcalde, con eso de más que se va a recaudar gracias a este impuesto, el IBI, ¿no se puede o no puede revertir en la ciudad, en los vecinos de alguna manera? ¿Se puede utilizar ese incremento del recibo, que seguramente usted también lo paga, y habrá notado que se le habrá incrementado este año? ¿Se puede utilizar a favor de la ciudad de Alcázar de San Juan de alguna manera? Efectivamente, para eso están los impuestos municipales, no solamente el IBI, la contribución, sino todos los impuestos municipales van, al fin y al cabo, revierten en la mejora para la ciudad, la mejora para los vecinos y la mejora para todos los servicios que se ofrecen desde el ayuntamiento a toda la ciudad. Con lo cual, esa es la naturaleza, entiendo yo, la naturaleza más general, podemos decir, de los impuestos que pagan los vecinos, tanto en los ayuntamientos como en cualquier otra de las administraciones, a través de la renta, a través de, en definitiva. Y evidentemente esos son pues, impuestos, independientemente de que haya subida o que no haya subida, los impuestos siempre son para que reviertan en el bien social, en el bien común y en el bien de todos los ciudadanos, en este caso, de Alcázar de San Juan. Pero siempre pagamos lo mismo los ciudadanos, todas las subidas. La losa que llevamos en la espalda cada vez pesa más. Todos somos ciudadanos. Parece muchas veces que los políticos, que los alcaldes, que los concejales, que los presidentes de comunidades, que los consejeros, también son ciudadanos y también se ven afectados, entre comillas, o beneficiados por todas las políticas que se hacen y en el caso de los impuestos también tenemos que hacer frente a esos impuestos. Cuando se suben, cuando se bajan y todos somos también vecinos, en este caso de Alcázar, y también tenemos que pagar nuestros impuestos, como así es deber de cualquier ciudadano y de cualquier vecino de cualquier país y de cualquier punto del mundo, diría yo. Y una necesidad para que las ciudades funcionen, eso está clarísimo. Bueno, alcalde, vamos a hablar de otro asunto, vamos a irnos a Cinco Casas, si le parece bien, porque están a punto de iniciarse las diferentes campañas agrícolas de los cultivos que tenemos en la zona, en el corazón de la Mancha, y Cinco Casas sigue siendo un punto caliente, ¿no?, de vigilancia. Y para que no ocurra como en temporadas pasadas, con esos asentamientos, bueno, alegales que se producían, y además hablamos de cientos, casi medio centenar de personas que se asentaban el año pasado en las inmediaciones de esta EATIN, se ha vallado el perímetro donde se asentaban y el único sitio legal, viable, es el albergue, que será además el punto de estancia de los temporeros. La coordinación, me imagino que se habrá llevado entre el Ayuntamiento de Alcázar también y la EATIN de Cinco Casas. Y más entidades. Rectificarle, hacía referencia más de medio centenar, no, más de medio millar, porque estamos hablando que en anteriores temporadas, el año pasado, fueron prácticamente 700 temporeros, entre temporeros y sus familiares. Un poquito con los números. Y en este caso las cifras importan porque al hablar de Cinco Casas, una población en torno a 600, 700 habitantes, estamos hablando que durante los meses de la recogida agrícola se duplicaba la población. En esa acampada, en ese pinar, que efectivamente este año se ha vallado, estamos hablando de que eran otros 600, 700 personas las que se ubicaban en esta población, en Cinco Casas, en la tienda de Cinco Casas, con los consiguientes problemas de seguridad y sobre todo, yo lo que quiero poner por encima de todo, esos problemas podemos llamar problemas humanitarios, ¿no?, de insalubridad. Y yo que tuve la ocasión de estar allí el año pasado, en la temporada pasada, en numerosas ocasiones, pues la verdad es que, como se suele decir, se me caía el alma al suelo cada vez que veía pues, a esos menores, niños de 2, 3 años, incluso algunos recién nacidos, en unas situaciones tan lamentables de insalubridad, tan lamentables de cobijo, están prácticamente pues, entre plásticos, entre mantas, entre sábanas y con los consiguientes problemas de seguridad y de riesgo de incendio. También se produjo un incendio el año pasado en Cinco Casas, justo al lado de la acampada, con la problemática que yo podía acarrear. Entonces estábamos en la obligación de tomar alguna medida para este año para evitar ese tipo de situaciones tan lamentables y que, como digo, pues este año con ese vallado perimetral de la zona de la acampada se ha prohibido el asentamiento de temporeros en Cinco Casas, a lo cual también han contribuido y desde el consenso y de total acuerdo tanto las administraciones, la administración local, por supuesto la EATIN también como entidad local menor perteneciente a Alcázar de San Juan, como la propia subdelegación de gobierno, delegación de gobierno, cuerpos policiales, Cruz Roja. En definitiva, bueno, pues se veía que era la mejor solución para evitar los problemas que se ocasionaron el año pasado y que, bueno, que hubo que atender. Es cierto que durante estos años, cuando
han asistido estos temporeros a la campaña de recolección en un número tan masificado, pues es cierto que tanto desde el Ayuntamiento, a través de servicios sociales, en coordinación con Cruz Roja, en coordinación con Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil, pues se ha atendido dentro de las posibilidades que se podía para atender a tanta gente. Pero este año, y también en coordinación, y también con la implicación de los empleadores, con la implicación de asociaciones de agricultores y con la implicación de todas las entidades y todos los pues organismos responsables para este tipo de situaciones, pues se ha entendido que lo más conveniente era que los trabajadores y los temporeros necesarios para realizar y acometer las tareas de recolección de la temporada que empieza ahora, en estas fechas, en 5 casas, pues se alojen en unas condiciones y en un lugar pues acorde con las necesidades y acorde con las condiciones adecuadas que debe tener pues una persona para vivir. Entonces se ha habilitado ese albergue para que, bueno, pues que los trabajadores... bien, pero es suficiente para dar cabida a los trabajadores de 5 casas que realicen las tareas agrícolas en 5 casas. El año pasado podemos hablar de trabajadores que se desplazaban prácticamente más de un centenar de kilómetros desde 5 casas hasta su puesto de trabajo, que estaba en localidades fuera de la provincia de Ciudad Real y que, bueno, pues iban y venían todos los días a 5 casas, pero que su puesto de trabajo lo tenían en localidades de fuera de la provincia y de más de un centenar de kilómetros. Con lo cual, para realizar las tareas propiamente de recogida de 5 casas, este albergue tiene espacio. Es importante comentarlo y que tenga el efecto deseado, que llegue a quien corresponda para que no ocurra lo del año pasado, ese más de medio millar de personas que no tenían ni un lugar donde pasar la noche, ni incluso nada que comer. Entonces, de hecho, de manera regular que vengan, y sobre todo también yo creo que es también la misión de los empresarios, que también tengan y pongan las herramientas necesarias para que esto sea de manera legal y sea una situación pues sostenible, ¿no? Para que la gente trabaje con decencia y en un lugar correcto. Adecuadas. Efectivamente, esa es también por la implicación y también el trabajo que están haciendo las organizaciones agrarias en ese sentido, y también pues en coordinación con las administraciones y también con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para evitar esas situaciones tan lamentables que el año pasado pues tuvimos la desgracia me refiero al ver esas situaciones tan lamentables, y tuvimos la desgracia de presenciar. De hecho, el año pasado por estas fechas era un problema que ya estaba, esta situación estaba creada, y que bueno, este año pues prácticamente podemos hablar de una normalidad completa, absoluta en 5 casas, y que no se está produciendo esta lamentable situación. Nos alegramos. Bueno, han pasado muchas cosas en el mes de abril. Hablando del campo, el agua es importantísimo para los cultivos, para nuestros campos, y de ello se habló el viernes 27 de abril, en la primera jornada regional celebrada aquí en Alcázar de San Juan, donde el agua fue protagonista, y además se contó con ponentes muy importantes de renombre, tanto regionales como nacionales. Unas conclusiones de esas jornadas o de ese día, alcalde, de qué se sacó en común y sobre todo por qué se eligió Alcázar de San Juan para realizar esta reunión y hablar del agua. Pues se eligió Alcázar de San Juan principalmente por ser pues ese epicentro, podemos llamar, de la reserva de la biosfera de la Mancha Húmeda, y bueno, pues contar también con una empresa municipal de aguas, que es una empresa modélica en toda la región, es la única empresa municipal de aguas existente, una empresa que tiene ya los 20 años de existencia, y que efectivamente, bueno, pues pone como Alcázar de San Juan en esa punta de lanza o en esa referencia también en materia de agua, entre otras cosas, y que bueno, pues estamos también pues con ese compromiso con nuestra región, y ese compromiso no solamente con nuestros vecinos de Alcázar, sino con los vecinos y con las autoridades en materia de agua de Castilla-La Mancha, incluso con autoridades en materia de agua a nivel nacional, de organizar estas primeras jornadas sobre el acceso al agua, y sobre todo pues para evaluar, para estudiar, para analizar, para debatir y para profundizar o seguir profundizando en las estrategias que garantizan el uso y el consumo del agua, tanto consumo humano como consumo agrícola en nuestra región. Ese análisis también en cuanto a la gestión del agua, en cuanto a la gestión de un recurso tan escaso en nuestra región como es el agua, y la importancia de ese uso racional y eficiente
del agua y también siendo una prioridad este uso y consumo racional del agua en el Gobierno de Castilla-La Mancha a través de la Consejería de Agricultura. Como digo, es importante esa celebración en Alcázar porque Alcázar de nuevo se configura como ese punto neurálgico fundamental de la región en materia también de agua, y con la presencia y la participación de personalidades de reconocido prestigio en torno a la materia hídrica, al agua, el presidente de la Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, José Díaz, Araceli Olmedo, la presidenta de la Comunidad de Regantes de la CUFERO 23, y con esa clausura también por parte de la consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano, que también durante estos días vuelve a visitar la ciudad de Alcázar y sobre todo poniendo como objetivo fundamental ese uso y consumo racional, la gestión del agua y todo lo que tiene que ver con ese elemento tan importante como es el agua, elemento tan importante pues, para la vida, podríamos decir. ¿Se habló en el comité de una segunda edición o todavía es muy prematuro hablar de ello? Bueno, nunca se sabe, pero bueno, nuestra intención es seguir organizando este tipo de encuentros, este tipo de jornadas en Alcázar de San Juan o donde haya que organizarlas, pero lo importante es que la gestión del agua, independientemente, sin entrar en enfrentamientos entre pueblos, se ha criticado también desde la oposición y se ha querido politizar un acto que no era un acto político desde ningún punto de vista, pero independientemente de enfrentamientos entre diferentes localidades, como así se ha pretendido, o enfrentamientos políticos, de lo que se trata es de defender algo tan importante y tan escaso como es el agua en esta región. Lo que pasa es que hubo una mala noticia, ¿no? Porque para gestionar el agua hace falta organismos y allí se comunicaba que desaparecía el consorcio, que además tiene su sede aquí en Alcázar de San Juan. Bien, para gestionar el agua hace falta organismos y hay organismos adecuados para gestionar el agua. Está desde Confederación Hidrográfica, está la Consejería de Agricultura, está el Ministerio de Agricultura. En definitiva, hay organismos y entidades suficientemente capacitadas y de un perfil contrastado a través de sus profesionales para gestionar el agua, y lo que hay y es la voluntad de este equipo de gobierno, del equipo de gobierno de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, gestionar todos esos recursos desde la eficacia y desde la eficiencia, con lo cual esas duplicidades de servicios o de mantener organismos y entidades que no han conseguido esos objetivos con lo que surgieron y que bueno, pues estaban ahí pues, con una cuantía y con un gasto presupuestario muy elevado, sin conseguir unos objetivos reales y sin conseguir unos objetivos que realmente fueran palpables o que se pudieran contrastar con el origen de este tipo de la entidad a la que se refiere. Pero en cualquier caso hay que decir que para gestionar el agua existen entidades suficientemente capacitadas para hacerlo, como así se está haciendo, y sobre todo, y lo más importante, para solucionar los problemas de agricultores, para solucionar los problemas del agua en nuestra región como es Castilla-La Mancha. El agua que tenemos aquí en Alcázar, no tenemos problemas de abastecimiento, afortunadamente. Afortunadamente no. Todo ahora que llega temporada de calor, de sequía, de mucho consumo, la tenemos asegurada, no hay ningún problema. No hay ningún problema, está asegurada, pero eso no quita para que el consumo racional sea también pues, algo que debe estar pues, presente en todas las familias, en todas las casas, pues tanto a la hora de, bueno, pues de cerrar el grifo, en vez de bañarte, ducharse, regar el césped. Y bueno, es verdad que entramos ahora mismo en una época en la que bueno, pues se consume mucha agua, pero siempre con racionalidad y siempre con sentido común, que al fin y al cabo es lo que está por encima de todo.